Okay. Como te decía, en el segundo caso lo que pasa es que intentan modificar los aros y se deforman, o se deforma la camisa o se deforma el pistón. Está recogido. Solución: evolución del diseño de los segmentos del pistón. Solución postventa: sustituir pistones y aros. Y cobertura del 100%, 10 años o 175.000 kilómetros. Que esta es la novedad. La novedad es que el fabricante... Déjala de último. Vale, perfecto. Cerramos con eso. Perfecto. Y en la tercera evolución te dice consumo de aceite. En los tres grandes bloques solo te habla el consumo de aceite. Te dice causa raíz: fallo interno del separador de aceite. Solución: mejora del separador de aceite. Solución postventa: cambio del separador de aceite. La tapa de válvula. Correcto. ¿Qué pasa? Es que es muy fácil decir, la marca no se hace falta, demanda colectiva, compañera. De hecho, mira, es una palabra muy recurrente. En Francia, evidentemente, pues por casuística, donde más motores se venden estos es en Francia. En Francia hay unos, me parece que eran 5.000 y pico, vamos a llamar afectados. Han planteado hacer una demanda colectiva. Hay una empresa, no voy a decir el nombre, que ha recogido todas esas reclamaciones. Se las presentó a la marca y la marca le dijo, pero me van a presentar una reclamación. ¿Por qué? Si yo les voy a yo me estoy reconociendo estoy reconociendo los problemas. No, es que mi coche tiene más de 10 años. Chico, tú ya tienes el coche amortizado, no puedes estar viviendo de las rentas. O sea, eso es lo que ha dicho el fabricante, es decir, has tenido el coche durante 10 años, no lo has tenido parado. ¿Que puedes tener alguna repercusión económica? Venga, me lo voy a pensar. Plantéamelo. Claro. Un planteamiento y lo evaluamos. Claro. Es que me consta. Claro, pero eso de demanda colectiva no existe. El problema es que en las redes no existe esto, no existe debate. Por eso yo quería entrar aquí. También hay que ver, ¿no? Si queremos ser o si quiero que sea equitativo, que alguien que compre un motor de estos, gaste aceite, yo me hago cargo y te pongo los aros, par de meses o no sé qué intervalo de tiempo, mira, me sigue consumiendo aceite, espera que estos aros no eran, ahora modificamos otra vez y ahora se me graba la correa. Hombre, contento. Tienes 10 años, es decir, si tú, imagínate que el cliente va, mira, un fallo muy recurrente, el coche no consume aceite, el coche lo llevan a cambiar la correa de distribución por mantenimiento, y a partir de ahí empieza a consumir aceite. Eso está cubierto, es real, esa casuística es real. ¿El fabricante da la espalda? No, hay un protocolo, hay unas TCB, unas comunicaciones técnicas. El fabricante, lo que no podemos pensar es que nosotros somos únicos en el mundo. No, es que a mí me pasa esto. No, estás cubierto. Tienes una garantía de 10 años o 175.000 kilómetros de costo real. ¿Se puede evitar que se degrade la correa? Sí. ¿Cómo puedo evitar que se degrade la correa? ¿Cambiándola antes de tiempo? No. ¿O hay algo que pueda hacer para que mi correa no tenga ese problema? Lo primero que tenemos que enfocar es, aunque aquí nos vea gente de todas partes del mundo, ojalá. Espera que pase el helicóptero porque no sé si lo cogerá el micrófono o no. Sí, se puede evitar. Vamos a ser sensatos en una cosa. Aquí nos puede ver gente pues, de todas partes del mundo. Evidentemente no es lo mismo un cliente que esté en Canarias que esté en Madrid, en Santander, en Huesca o en Gerona. Todos los factores son condicionantes. ¿Factor tiempo influye? Sí. ¿Factor altitud influye? Sí. ¿Calidad del combustible? Calidad de combustible. Lo que tenemos que hacer es un mantenimiento adecuado. ¿El mantenimiento que supervisa el fabricante es adecuado? Cuidado, porque aquí el cliente se agarra donde se quiere agarrar. Y el fabricante siempre da dos mantenimientos, uno severo efectivamente y otro normal. Claro, si el cliente se ve beneficiado con el normal porque cambia el aceite cada 50.000 kilómetros, él dice, pues bien, 50.000 kilómetros, yo hago 10.000 kilómetros al año, estoy 5 años sin cambiar el aceite. No. ¿Qué me pasa? Porque yo digo, mira, aquí en Canarias se suele aplicar el severo. Correcto. Por los cambios de clima, altitud, calima, bueno, en fin, una serie de cosas. No, a mí Citroën, Peugeot, Volkswagen, Renault, me ha dicho que el aceite me da para 30.000 kilómetros. Claro. Y entonces ahí empiezan... Tú intentas decirle al cliente que no y tú les quieres robar, porque tú les quieres cambiar el aceite antes de tiempo. ¿Qué ha hecho el fabricante? Ha dicho, oiga, o
o 20, o 15, o 30, o una vez al año. Pero en este fabricante, que es el que estamos hablando ahora, te dice, oiga, usted tiene que cambiar el aceite una vez al año. Vamos a hablar en condiciones severas. Pero mire, es que su coche puede consumir aceite. Su coche en 10.000 kilómetros puede consumir aceite. 1 litro y pico puede consumir, porque es normal. Si se lo cambias a los 30.000 y lo que lleva son 3 litros y pico. Ahí entra la cuestión. Entonces, en una de las evoluciones que hemos tenido, el fabricante se ha dado cuenta que ¿cómo puedes evitar la degradación de la correa? Bajando los mantenimientos. Es decir, el fabricante ha reconocido, está reconocido en notas técnicas, que ha dicho 30.000 no me llega. Peugeot nunca trabajaba a 30.000, Stellantis no trabaja a 30.000, 20.000 no llega, pues ahora hay condiciones donde ya me marca 15.000 kilómetros y ya me marca 20.000. Aún así, si tú me preguntas a mí y a ti, tú me dices una vez al año o cada 10.000 kilómetros. ¿Por qué es lo que funciona? ¿Por qué? Pues porque es mejor para el motor, es mejor para la degradación, es mejor para todo. Tú y yo y todos los que nos ven que son mecánicos se van a hacer más ricos. No supone nada, porque tú no le haces 2 cambios de aceite al año. Además que al aceite no se le gana un carajo. Pero tú lo vas a hacer Encima, uno, pero encima. sean 15 o sean 10, no le vas a hacer uno. Exacto. Si tú me dices a mí, oye, en condiciones normales, la media más o menos está en unos 10, 12.000 kilómetros al año, en particulares y tal. Si tú me dijeras que yo te digo, no, es que me estás diciendo que la cambio a los 5.000, ¿vale? Es que yo tengo clientes que la cambian a los 5.000. ¿Se van a degradar la correa en condiciones normales? No. Tú puedes decir, ¿cuántas veces te bañas tú? Yo me baño una vez al día. ¿Vale? Pero yo te puedo decir, chico, pero cambia el agua de la bañera. Pues esto es igual. ¿Se evita? Sí, con un buen combustible, un buen mantenimiento, es una de las maneras de evitarlo. Y cabe recordar que los aditivos también son buenos, pero son preventivos. Sí, no hay aditivo curativo. Eso, ese es el problema. Esa es muy buena puntualización. No, es que tú eres un golfo, ¿me quieres vender? No. Y yo no puedo, a ver, no tengo nada en contra de las cadenas de alimentación, pero yo no puedo ir a hacer la compra y pretender comprar un aditivo de $3,85 que me disminuya el consumo de aceite o que sea un antifricción. Eso no existe. Cuando el homólogo antifricción, bueno, entre media, son 35-40 euros, algo bueno. Entonces, obvio. La primera gran debate, ¿se puede evitar el degradamiento? Sí. ¿Cómo? Bajando los kilómetros, o haciendo un buen mantenimiento o bajando los kilómetros. Cuidándolo un poquito más. Sí. Cuidándolo un poquito más. Ya está. Mimándolo. De hecho, los mantenimientos estaban 100.000 kilómetros o 6 años. Y yo digo, pues mira, si lo pones a 85 años, no tienes ningún problema. Tengo muchos clientes de eso. O sea, existe, es real. Sí. No nos lo estamos inventando ahora aquí. Vengo a cambiar la correa, ¿pero tienes algún fallo? No, vengo a cambiarla por mantenimiento. Exacto. Conclusión: mimar el coche, podemos evitarlo. Voy a dejar un momento aparcado lo de la correa, para que habláramos de los consumos. Ya lo hemos hablado también. Ahora, había un rumor que quiero que tú me lo desmientas, que se decía, o no. No, el problema es que, claro, primero se decía que eran todos los 1200 PureTech, después que no, que era solo el que venía con el filtro de partículas, hablando de la parte de la correa, porque el filtro de partículas, entonces había un mapa de inyección que metía más gasolina para hacer la regeneración y esa gasolina era la que se iba porque había una holgura. Todo esto es de todo lo que he leído, lo que más aparecía. Y entonces esa gasolina se iba al aceite y esa gasolina era la que degradaba la correa porque la correa que habían sacado era de nitrilo. Todo esto no es leído bajo ninguna marca ni nada oficial. Todo lo que he leído, redes, lo que suelta la gente. ¿Tiene algo que ver en realidad que haya un mapa de inyección, que ponga más gasolina y que se vaya al cárter? Mira, al final influye todo un poco. Evidentemente que haya gasolina en el cárter nos va a beneficiar si la correa es de mala calidad. No. ¿Esa es la causa única? No. Pero aún así, haciendo caso a toda esa rumorología, en la segunda evolución ya se corrige el tema de la correa. Ya la correa no se degrada. Entonces, posiblemente vuelvo a reiterar lo mismo. ¿Es bueno que en los de filtro de partículas con una posinyección
caiga gasolina en el cárter? No, evidentemente no es bueno, pero tampoco es bueno que en un diésel tengamos gasoil en el cárter. ¿Lo tenemos? Sí. Sí. Son problemas secundarios que tenemos que luchar un poco con ellos. También vendrá el iluminado que te diga, pues el iluminado maniático, cuñado o cuñada, que le mire el aceite al coche cada 2 semanas y diga, agüita, mi coche no consume nada de aceite, es más, está por arriba del nivel. Hasta que le dices, mira mija, es que eso es gasoil, es que o tienes un inyector abierto, o el filtro de partículas está saturado. Pero algo pasa, exacto. Pero algo pasa, porque en condiciones normales tienes que gastar aceite. O sea, es que son condiciones normales. Todos los motores. Son que sea apreciable o no, bueno, pues es que claro, es que evidentemente si haces 15.000 lo vas a apreciar más que si haces 10. Nadie habla del consumo de este coche, nadie habla del consumo, estoy de acuerdo. Está perfecto, claro, hombre, nos agarramos a lo que queremos. Exactamente. Es que ese es el problema. Entonces, nadie habla de que los turbos no se rompen. No, turbos de esos no se rompen. Nadie habla de las cajas de agua. Las cajas de cambio van automáticas y manuales, van perfecto. Entonces, hablamos un poco de lo que nos afecta. No hay ruidos de suspensión, que antes los había en otros modelos. No hay traqueteos raros. Insisto, a mí este es un motor que desde que salió me ha llamado muchísimo la atención, porque para mí, yo que soy maniático, llámame lo que tú quieras, es que tú coges un 8 cilindros carburado y le sacas lo que te dé la gana haciéndole 2 tonterías. Lo difícil es a un 3 cilindros irle poniendo tecnología cada vez más chiquitito y sacarle 100 y pico caballos y que empuje, que lo notes. 5 en un coche y subir la autopista a 110 con un 3 cilindros, tú dices, agüita, esto cambia, esto empuja. Que fue la sensación con esos consumos, porque tienes el Yaris GR que también le puede agüita lo que gasta. Fue la sensación que yo tuve cuando cogí un primer coche de eso. Dije, esto no tiene que caminar. Me tuve que dar un punto en la boca, porque el coche camina, ¿eh? Sí, empujan. O sea, bien, no te preocupes. 2 cosas. Preguntas de cosas que me han pasado en el taller. ¿Estas bujías es cierto que vienen para cambiarlas cada 60.000 kilómetros? Sí. Vale. ¿Lo recomiendo? No. Hay un fallo que fábrica ha respondido con coches de 5 años, 6 años, pongo yo palabra porque me ha pasado a mí, de que se ha partido la bujía, cae dentro del cilindro y rompe el motor. Pero curiosamente ha pasado en otras marcas también. Sí. En Ford pasa, por ejemplo. Y en Fiat también. Nosotros hemos sacado la bujía. Fiat de antes de ser Stellantis. Correcto. Nosotros sacamos la bujía, la vemos rota, fotito al fabricante, fotito de la bujía, ¿eh? Esto está roto. Y que la bujía sea la original. Pero en estos casos de foto de la bujía, ¡pam!, motor nuevo. Es que yo he montado bujías de buena marca y seguirme problemas de cilindro. Ha pasado en algún caso. Y poner las bujías originales, perfecto. Lo mismo que cuando se quema una bobina. Estoy hablando ya que no me hablo de averías repetitivas, sino cosas puntuales. Y ya tengo como norma un problema de fallo de combustión por un tema de corriente, las 3 bujías originales y las 3 bobinas. Vale. Salimos de las bujías. Ahora tengo preguntas de barra de bar. Yo tengo este motor, el C3 o el que sea, pero tengo este motor. Un Opel Corsa de los nuevos. Opel Corsa. Mi coche va perfecto. Pero me tomé un café esta mañana en un bar y el señor de al lado decía, mira el Corsa nuevo. Esos motores, me dice mi cuñado que escuchó al vecino que estaba con un colega de él, que la mujer tiene una amiga que tiene uno y que esos motores explotan, los llaman como los llaman, eso es más malo que tal. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer algo. Tengo un motor de eso, pero a mí no me ha dado ningún problema. Servicio de atención al cliente. Vale, mira, tengo este coche. Quiero saber si está afectado por alguna campaña. Vale, perfecto. De hecho, las 3 grandes marcas del grupo, que son Peugeot, Citroën y Opel, que te lo puedo pasar para que lo pongas en algún sitio en la entrevista, tienen habilitada una página web para que el propio cliente, con su número de chasis, pueda entrar ahí con su número de chasis y ver si está afectado con una campaña. Lo vamos a poner en la descripción del vídeo abajo, lo vamos a dejar ahí. Si está afectado por una campaña, no tiene ningún problema, se pone en contacto con un servicio oficial. Da igual que el coche esté fuera de garantía, da igual que lo haya comprado en Murcia y esté ahora aquí, da exactamente igual, un servicio oficial. Oye, yo he comprobado que mi coche está afectado por una campaña. Se me encendió la luz del aceite.
¿Aplica más, o sea, ir al servicio oficial o ir a un taller que haga un diagnóstico? Mira, tema del cambio de aceite. Yo te digo cómo procedemos nosotros. Se me encendió el cambio de aceite. ¿Cuándo cambió? No, la luz de presión de aceite, sí, que ya... Vale, se enciende la luz de presión de aceite. Mire, ¿cuándo cambió el aceite? No sé. Hace 4 meses. ¿Pero con cuántos kilómetros? No sé. Blanco, negro, no tienes ni idea. ¿Y la correa? No sé, tal. Ahí hay que definir un poco. Se puede encender la luz de presión del aceite porque lo dejaste sin aceite. ¿Qué le haría yo al coche? Yo le hago un buen cambio de aceite. No lo ruede, tráigalo en grúa. Preventivamente yo quito la chupona, quito el cárter. Digo, mira, pues esto está limpio. Actúo al quitar el tapón, ve si el coche tiene aceite o no tiene aceite. Y en ese mismo momento miro la degradación de la correa, miro la chupona y miro si tiene aceite. Vamos a suponer que tiene la degradación de la correa. Mire, esto hay que cambiar la correa, se puede mirar si hay una campaña. Pero es que a lo mejor es que está haciendo 20.000 kilómetros sin poner el aceite. Y lo que hay que hacer es un buen cambio de aceite. Cuando yo digo un buen cambio de aceite, volvemos a lo mismo, exacto. Sin chupona, quitas el tapón, lo dejas escurrir, limpia, filtro, y probar. Me gasta mucho aceite, ya lo dijimos, también. Ya está. ¿Cuánto es mucho aceite? No sé, ¿vale? Entonces hay que hacer un buen cambio de aceite, pero que no te lo haga cuñado / cuñada. No. Tienes que hacer un seguimiento exhaustivo. ¿Cómo es? Súper fácil. Vas a un taller legal, no oficial, legal. Tú haces un cambio de aceite y apuntas los kilómetros, que estarán en la facturita que te dieron. Pero aparte de eso, tú apuntas los kilómetros. En la etiquetita, donde sea. Haces 1.000 kilómetros y vuelves al taller. Saca y mide. Mide con la varilla. Bueno, exacto. He hecho 1.000 kilómetros. ¿Tengo que volver otra vez? Sí, a los 5.000. El tío del taller no te va a cobrar. Ni va a decir, joder, qué pesado. No. Para nada, ¿verdad? Yo te estoy dando ese servicio. Entonces yo te lo miro y digo, tranquila, sigue circulando. A los 5.000 vuelve. Y a los 10 ya te digo, mira, esto no ha consumido nada. Lo dejaste sin aceite. Pregunta. Vienen ahora de cadena. Correcto. Generación 3. ¿Yo puedo coger generación anterior y ponerle cadena? No. Técnicamente es imposible, porque la evolución de la cadena han cogido un motor de 4 cilindros y comparten muchas piezas, lo de 4 cilindros y 3 cilindros. Vale, ok. Entonces no se puede. De hecho, va a volver a venir 4 cilindros. O sea que, y aquí estoy indagando un poco, motor PureTech, última generación, corregido problema de consumo de aceite. Correcto. Corregido tema en la correa húmeda. Correcto. No tiene correa húmeda, tiene cadena. Exacto. Échale kilómetros a eso sin problema. Ahora puedo hacer campaña. Vamos a volver a hacer lo que éramos, una marca fiable. Bueno, tengo 2 cositas para que me hables de lo de la garantía. Correcto. Hay una cosa que llama muchísimo mi atención. Como tú bien dices, yo estoy todo el bendito día metido debajo de un coche o a un lado, pero siempre estoy al lado del coche. Es inevitable que, como esto avanza tan rápido, no hay una semana que no tengamos una charla, un curso, un webinar, un tal. No nos da la vida para... Exacto, el hombre curso, tal cual. Pero me parece muy curioso una cosa. Volkswagen salió el tema del Dieselgate. También salió el tema cuando salieron los primeros inyectores bomba, que se chamuscaban y costaban un dineral los inyectores. Volkswagen también quemaba bobina en los primeros 1004 de gasolina 16 válvulas, los Politos, BNM, BKS, todo eso. Renault cuando sacó el K9K, las bombas y los inyectores como churros, llenas de limalla que había que sacar el depósito y limpiarlo. Y los Clios de direcciones asistidas, había Clios de direcciones asistidas de por vida. Venga usted que se la cambiamos de por vida. Toyota tuvo un problema con freno, con pedal del acelerador. Land Rover, es que no escapa ninguno. Land Rover con los filtros de partículas y con los motores de los Discovery, no te quiero ni contar. Y los Evoque. Los Evoque. Alta gama. BMW, motor N47, cadena de distribución. 40 y pico para arriba. Entonces, a ver si tú coincides conmigo. ¿Se le ha dado demasiado ruido a esto? Mira, yo tengo mi opinión. Mi opinión es fácil. De hecho, tengo un amigo trabajando en la casa BMW. Tienen una planta llena de cambiar motores, O sea, no dan abasto. Poco me parece. No dan abasto. Es fácil de entender, bajo mi punto de vista. Se vende mucho. Si tú vendes mucho un producto, evidentemente tendrás más casuística problemática. Claro, tienes más circulando en la calle, claro.
¿Por qué el Dieselgate? Bueno, porque de 100.000 se vieron afectados 10.000. Pero claro, nosotros de 100.000, la rumorología está en 50.000, se hace más ruido. Entonces, al ser un grupo que vende más, date cuenta que es un grupo que tiene 15 marcas. Entonces, claro, el mismo motor está en Peugeot, en Citroën, en Opel, en Fiat, en tal, en cual. Entonces, se vende mucho volumen. Y como te dije al principio, ¿quién hace más ruido? Pues uno. 10 no hacen ruido. Hacen ruido uno. Tengo aquí apuntado ya conclusiones y recomendaciones. Si yo tengo un Purtec, sea de primera, segunda o tercera generación. Pero la cuarta es la de cadena. Tercera, la de cadena. La tercera es la de cadena. Entonces, como conclusión, sus cambios, lo que se le hace a todos los coches, lo que se le va a hacer a todos los coches. Mi consejo, mantenimientos 10.000 kilómetros o una vez al año, correa de distribución 80.000 o 5 años. Y ya está, sin problema. Y gasolina buena. Si me llega a mi taller, por ejemplo, un vehículo que tiene el problema con los aros, verificamos si está gastando aceite, vaya usted al servicio oficial con todas las facturas que yo le he hecho, porque probablemente le atiendan un caso que está... No hace falta que lleve todas las facturas. Con las 3-4 últimas, con intervalos de más de 3.000 kilómetros, en mantenimientos tiene. Lo que yo no voy a ver es que tú le pusiste unas pastillas. No, a mí me da exactamente igual. Yo lo que voy a plantear el estudio a la marca de, oiga, a mí este señor me ha traído los mantenimientos, que no averías. Exacto. Que son cosas diferentes. Usted me trae los 4 últimos mantenimientos. Perdona que te interrumpa. Las revisiones. Porque correcto, mucha gente también comete el error. A ver, yo no quiero hablar mal de los clientes en general ni nada, pero sí puntualizar ciertas cosas. Vengo a la revisión, mira, le toca líquido de freno, el refrigerante le toca cada 2 años, está resumiendo por aquí, esta valvulina es la original, no, aceite y filtro. Eso no es un mantenimiento integral del vehículo. Ahí entra el debate de que el fabricante decida o no decida. Ok, por ejemplo. Al final, el fabricante es una persona. Es que todo afecta. Yo envío para allá, él dice, mira, el filtro de aire tiene 80.000 kilómetros. Claro, este tío no le ha puesto las bujías nunca en la vida. Pues no, te digo que no. Porque afecta la combustión, es más, te lo puedes, porque eso afecta la combustión. Aquí no, pues es que a mí no me lo pagaron, tal, no sé cuánto. Claro, es que no has cumplido una de las premisas. Las premisas es eso. O sea, haber hecho los mantenimientos. No, es que yo paso de llevarlo a un servicio oficial. Perdona, yo no te he dicho que lo lleve a un servicio oficial. Un taller legal. Un taller legal. Ah, es que... Eso lo hago en la casa, que eso... No, es que mi primo me lo hace. Yo, que soy el grupo Stellantis, me fío de los talleres legales. Además, ¿te guste? Empiezas con economía sumergida y todos esos rollos. Y claro, tal, pero... o sea, lo que hay que darse cuenta es que Stellantis confía, no le está dando la espalda al cliente, ni siquiera a los talleres legales. Oiga, yo confío en los talleres legales. Ah, ¿sí? Sí. Usted deme la factura de sus mantenimientos. Aquí están. Yo cubro. Cuéntame de la garantía ahora para cerrar ya. O sea, ¿qué ha hecho la marca con todo este...? Pues la marca lo que ha hecho es seguir apostando por... Yo sigo apostando porque el producto mío es bueno. ¿Cómo? 10 años o 175.000 kilómetros. Yo eso no lo había escuchado nunca en ninguna marca. No. ¿Vale? Y corrígeme si a lo mejor otra marca tú me dices, Fran, en el año tal salió... Pero yo nunca. 100%. De hecho, no lo puedo mostrar, pero tú lo puedes ver. Cobertura del 100%, 10 años, 175.000 kilómetros. Caso 1. Caso 3, de julio del 2018 a febrero del 2023. Cobertura 100%, 10 años, 175.000 kilómetros. Y en la primera cobertura era cobertura 5 años o 150.000 kilómetros. Que está expirada. Estás hablando del coche de más de 10 años, 2012. Entonces, está recogido. O sea... no ha dejado tirado... No, claro. Si tú tienes un cliente que tú le reparas el motor... porque se rompió, no voy a hablar de ningún coche, se rompió, el tío dice, Fran, repárame el motor, tú se lo reparas y tú ves que, yo qué sé, que tiene las pastillas de freno rotas, pues gastadas, pues tú a lo mejor dices, este tío se va a gastar 2.000 euros conmigo, yo le voy a poner las pastillas. Yo y la mayoría de los talleres. Y tú dices, se las voy a poner, pues eso es lo que hace Stellantis. ¿Ha pasado algo con el Dieselgate? No ha pasado. Yo tengo clientes con el Dieselgate. Sí. Ni han recibido los famosos 3.000 euros. Ellos siguen circulando, siguen pasando ITV. No ha pasado absolutamente nada. Esta gente está respondiendo. Es decir,
Oiga, tenga usted el tema. Yo recibo correos todos los días, te lo puedo enseñar ahora, de atención al cliente. Mire, me llamó esta gente que está en su zona de influencia, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que no sé ni quién es, que lo llamó usted, yo no sé ni quién es, no ha venido ni por aquí. Ya está. ¿Estudia usted el caso? No, ¿qué voy a estudiar? Si no tiene los mantenimientos. Si los mantenimientos se los hizo Cho Juan, no te pases tampoco, o sea, claro. Tu palabra no es ley. No, yo he hecho los mantenimientos. Coño, demuéstramelo. Claro. No, los hago en mi casa porque yo sé de mecánica. Perfecto. Tú también sabes hacer bocadillo y por eso no eres cocinero. No solo por eso, es que me gusta darle mucha importancia al tema de la economía sumergida, porque al final también todos queremos carreteras, queremos hospitales, queremos una buena seguridad social, pero después no hacemos lo que hay que hacer para que eso... A todos nos gusta comprar en AliExpress, pedir afuera a China que sale más barato. Pero él no te está diciendo nada, te está diciendo, yo le cubro a usted 175.000 kilómetros. O 10 años. O 10 años. Ojo. O sea, estamos hablando del 2025, 2024, 2025. Ojo. Si tú pones la correa ahora por mantenimiento, el tío viene, oye, tú le dices, mira, tú tienes que cambiar la correa, porque tienes 5 años, 80.000 kilómetros. Tú la cambias, esa correa, 10 años, 175.000 kilómetros. O sea, entra dentro, si a ti te quedan 6 años, si el coche tiene 5 años y te quedan 5 para los 10 años, tú estás cubierto esos 5 años. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No, ¿qué más quieres? O sea, ¿y qué pasa en otras marcas? Sí, a mí me llega muy poco de otras marcas. Me llegó el otro día un motor de un Ford. Arrancaba a veces sí, a veces no. Bueno, déjemelo por aquí y lo miramos. Al día siguiente, cloc, un cilindro lleno de agua. Se me ocurre llamar a un amigo que tú y yo tenemos. Oye, mira. ¿Cómo? Ya está. Oye, mira, hemos cambiado 80. Coño, ¿y de esto por qué no se oye nada? Coño, porque ustedes han vendido 3.000 y nosotros solo hemos vendido 500. Rota la culata, mira, la tengo, cuando te dije Land Rover, ¿verdad? La tengo aquí apuntada. Claro. Y tengo apuntado también aquí, que se me olvidó, mira, culatas EcoBoost. Claro, dice, pero se rompe. Y las bombas de gasolina en los Sanderos con 30.000 kilómetros. Dice, pero se rompe como churro. Cabrones, y no dicen nada. Ah, pero es que ustedes venden más que nosotros. Hemos puesto motores. Motor completo. Sí, motor completo. Entonces, bueno. Tengo aquí conclusiones, recomendaciones de mantenimiento y micrófono libre y despedida. Todos los coches que salen al mercado son buenos, evidentemente. Pasan unas pruebas, tal, unos mejores que otros y tal. Cómprate un coche que tenga tu vecino, tu primo, que tú veas por la calle. No te compres un coche que no tenga nadie. ¿Por qué? Porque no van a tener ni un filtro de aire. Y si lo tienen, no vas a saber cómo cambiarlo. Claro. Y simplemente lo único que tienen que hacer es informarse un poco. Nadie les está dando la espalda, ni el fabricante, ni tal. No, es que, de hecho, en una reunión que hemos tenido esta mañana, están a ver, de aquí a finales de mes, dice que van a intentar darnos una respuesta, ver cómo solucionan el tema de la retroactividad. Es decir, mira, es que esto salió ahora y yo en enero pagué la reparación del motor. Le están dando una vuelta a eso. O sea, no es, pues susto muerte, ya lo pagaste, ya lo perdiste. No, le están dando una vuelta. ¿Cuánto cuesta un motor? Por curiosidad. ¿Colocado en el coche la reparación terminada? No, yo pido un motor. No llega. No me parece, visto los precios de los motores de otras marcas, no me parece un disparate, 3.000 euros. No digo que sea baratísimo, pero no me parece un disparate. Con 4.000 euros se cambia el motor. Este es un vídeo experimental, ¿no? Porque depende de los resultados de esto, te voy a... Vamos. Sí, depende de los comentarios. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 4 temas. Lamentablemente o afortunadamente, todos son del grupo. No me preocupa. Pero hablando contigo se me ocurrió que hay otras marcas que también nos vamos a reunir y vamos a contar ahí. Yo tengo aquí, te vas a reír, tema cadena 1500 HDI. No lo vamos a tocar ahorita, no vamos a hablar de eso ahorita. Solucionado. Vale. Tema de AdBlue. Solucionado. Y después pongo principales averías por modelo, idea. Es decir, coger un día, esta es una propuesta que te hago a nivel personal. Ir ahora haciendo, tú tienes en tu oficina un folio y vas apuntando o te vas acordando y quedamos una tarde, pero nos echamos una cerveza. Pero ya las dijiste, ¿eh?
No, en general. No solo de la marca, sino de... Vale, te iba a decir, las principales averías Ibiza que tiene FR, vale. tal, no sé qué. Tal. Las principales averías que tiene el grupo Stellantis ahora mismo son esas. Esas no hay más. Y están solucionadas. Sí, no hay más. Pero es que encima están solucionadas. No quiero ir a lo malo, porque no me gusta enfocarlo en temas sensacionalistas y hacer sangre, ¿vale? Lo dejamos para otro vídeo, depende. Y lo de las averías es de todos en general. Yo qué sé, es como decir, por decir ahora, Polo 9N, como inyectores, que, inyección como directa. Que los polos, sí. Como que los polos no, perdóname, como que los Astra del 2000 gastaban aceite y la gente sabía ya que gastaba aceite y no pasaba nada. ¿Te vas a comprar un Astra que gasta aceite? Sí, pero me gusta. Exacto. Va por ahí un poco el tema. Nada, tío, Frank, muchísimas gracias. Encantado. Yo te dije 20 minutos, pero llevamos aquí... A ti, a tus seguidores, no, por favor. les pueda ayudar. Yo te pasaré los enlaces de las páginas. Sí, se los pongo en la descripción. Es un detalle, puedes pinchar, pones tu número de chasis, te dice si están afectados, Peugeot, Citroën y Opel. Y bueno. Y comentarios, todo lo que quieran poner. Y respondo en la medida que voy pudiendo. Hay cosas que no respondo porque si las dijimos en el vídeo y no has visto el vídeo entero, pues no te lo voy a responder, pero suelo responder los comentarios según vaya pudiendo. Así que si ha gustado el vídeo, pues comentarios, los likes y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Vamos a echarnos algo porque... Que sepa que este señor nos ha facilitado para el canal un motor PureTech que vamos a desarmar completo y lo vamos a volver a armar y vamos a explicar todo el tema de la correa, los aros, lo vamos a explicar todo. Así que... Y arrancado. Muchísimas gracias por el motor. Hasta que lo seguimos arrancado. Porque eso es algo, bueno, cosas que te describen como persona. Así que de verdad, muchas gracias. Cualquier cosa que...